Buenas noches, queridos amigos, y aquí nos estamos nuevamente en contacto, disculpándonos por los problemas técnicos que tuvimos. Empezamos un poquito más tarde, pero bueno, aquí estamos ya este, listos para continuar lo que es la serie de charlas que hemos dado sobre el duelo. Y el día de hoy nos toca cerrar con dos importantes también, como son y como dice la propaganda, ¿no? Que es el desempleo y la inmigración. Entonces, no sabe si sabían que el tener o no tener trabajo, estar en desempleo y la migración, pues también se vive como un duelo, ¿no? Y en este momento, pues a mí me toca hablar un poquito de desempleo y posteriormente ya Josefa les va a hablar de inmigración. Nuevamente, buenas noches y bienvenidos y vamos a comenzar. Entonces, dentro de todo el proceso, como hemos venido viendo del duelo, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las características que nos hacen y que nos pueden hacer sospechar de que podemos estar en en este ámbito del duelo como proceso de desempleo, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las estrategias para manejarlo. A veces puede ser que nosotros no estemos empleados, pero tengamos a alguien que también, o a nuestro alrededor, personas que puedan estar desempleados y que estén viviendo todo este proceso, ¿no? Y que también le pueden ayudar todas estas cosas que vamos a hablar un poquito, ¿no? Todo el apoyo que vamos a hablar. Fíjense lo siguiente. El primero, hay que saber que el desempleo puede vivirse, como les he venido diciendo, como un proceso de duelo. ¿Ok? Generalmente. No implica la pérdida nada más, no es solamente la pérdida económica, ¿no? Porque el ingreso que eso genera, sino que también tiene su carga emocional y también de nuestro entorno o nuestra carga social también, ¿ok? Y entonces, en vista de eso, pues también muchas personas le puede afectar solo que la parte de identidad, porque se reflejaban como empleados de, ¿verdad? Y si hay este tipo de baja autoestima o todo ese proceso, también se pueden acentuar, ¿no? Y también hay pérdida de lo que es la rutina diaria de levantarse, ir a trabajar, regresar a casa. Y entonces empieza, perdón, una serie de cambios, ¿no? En el hogar, en la persona, y que se van manifestando de las maneras que vamos a ver a continuación. Fíjense, como dijimos, la pérdida de la rutina y de la estructura diaria. Ya por ahí a muchas personas le ha pasado que venían acostumbrados, por ejemplo, tengo conocidos que han quedado desempleados y que ellos previamente al trabajo hacían su rutina de ejercicios. Entonces tenían un horario, por decirle, 5 de la mañana, iban a hacer ejercicio, etcétera. Después trabajo, regresaban cosas del hogar. Al perder el empleo, ya esa rutina la pierden y de hecho les cuesta, aunque tienen más tiempo técnicamente, pero ya volver a retomarla no se sienten con ánimos de hacerlo. Entonces, esa es una banderita roja, un- un ojo con eso, ¿no? También hay la pérdida de personal o de la identidad personal o profesional, porque nos vamos a sentir que no somos aptos para eso, etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay que estarlo pendiente ahí. Y la seguridad económica se pierde, ¿no? Y incluso las relaciones sociales muchas veces cuando nuestro grupo de apoyo, nuestra red eran nuestros amigos del trabajo, a pesar de que estamos afuera, muchas veces tienden a separarse por la rutina del trabajo y todo eso. Entonces, son varias pérdidas que se dan y por eso el retomar los roles de quiénes van a tener los roles de cada función en mi vida, se tiene que normalmente volver a retomar, ¿no? La vida social, los tiempos, como les dije, el ejercicio, hay que retomar toda esa partecita. Entonces hay que estar pendiente. Entonces, fíjense.
que en las etapas del duelo, como ya ustedes las conocen, ¿no? Que es la negociación, negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Fíjense cuáles son las expresiones que pudieran estar presentes. Son muchas, pero aquí les traje las más importantes y que de repente si le hacen un clic o le suena conocido, pues pudiéramos estar en presencia de un duelo por desempleo, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de la negación, una persona puede decir, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces, esa expresión es como la fase inicial del duelo, ¿no? Que es la negación. Ya la otra parte de la ira, por ejemplo, la persona puede decir, esto es injusto, no me lo merezco, yo no era para que me sacaran del trabajo, tanto tiempo que yo le di, años en esto y ahora me saco, etcétera, ¿no? Todas esas expresiones, ¿ok? Denotan esa parte de ira. La negociación, por ejemplo, dice, quizás si llamo lo arreglaré, o hablando con el de recursos humanos puede ser que lleguemos y retomemos, voy a hablar con mi jefe superior, voy a hablar con el director del hospital, me invento, y así sucesivamente empieza la etapa de negociación, ¿verdad? O estaría en la etapa de negociación. En la etapa de depresión, entonces viene ya como el bajecito, ¿verdad? Donde la persona dice, yo no valgo nada, no me merezco esto, eso es porque no soy bueno, hay personas mejores que yo, etcétera, ¿no? Entonces ahí está en la etapa de depresión. Y ya cuando está en la etapa de aceptación, ¿verdad? Que ya es al final ya diríamos que está saliendo de todo el proceso de duelo, entonces dice, yo puedo conseguir otro empleo, puedo seguir adelante, voy a ir a tal sitio a buscar trabajo, voy a empezar a repartir mi hoja de vida, etcétera. ¿Ves? Son las diferentes etapas que pueden ser, como siempre le hemos dicho, hay personas que pueden pasar estas etapas de una manera relativamente rápida, ¿verdad? Y activarse a buscar su trabajo y vuelven a tomar la dinámica del nuevo trabajo. Hay personas que se pueden durar, dependiendo de la etapa, pueden durar tiempo, ¿verdad? En la negación, en la ira, negociación, etcétera. Y hay que estar pendiente, sobre todo como en todos los duelos de la etapa de depresión, ¿no? Que es donde la persona, recordemos que si pasa más de 6 meses, pues se vuelve patológico. Entonces, si en algún momento tenemos estos pensamientos o alguna de estas expresiones, pues hay que estar mosca con esto. Ahora, ¿qué señales tenemos de que ese duelo se ha complicado? Les pongo algunas señales aquí. Apatía o depresión prolongada, lo que le venía diciendo, ¿verdad? Aislamiento social continuo, entonces ya la persona se retrae, se queda en casa, ya no socializa con sus amigos, ya no sale y se empieza a quedar aislado porque perdió esa parte, como dijimos anteriormente, de identidad personal o social, ¿verdad? Tiene desesperanza, se siente inútil. Y otra cosa importante es que pueden empezar a consumir sustancias, ¿no? De cualquier tipo, puede ser desde alcohol, cigarrillos o otro tipo de drogas, ¿no? Empiezan a usarlo como señales. Esas son señales que te pueden decir, ese duelo se ha complicado. Entonces, fíjese qué impacto emocional tiene el desempleo también. Lo que dijimos, ¿verdad? La pérdida de la sensación de falta de futuro, pérdida de motivación, hay ansiedad, preocupación, porque no sabe qué va a pasar, incertidumbre, cómo voy a poder pagar mis cosas, mis gastos, todo eso, ¿no? La incertidumbre financiera. También pueden experimentar la dificultad para encontrar el empleo, sobre todo si son personas con un límite de edad, para ciertos trabajos, ¿verdad? Donde hay ciertos trabajos donde el límite de edad, por decir de alguna manera, son 40 años. Si tienes un 45, pues te va a costar un poquito en tu área. Y empieza todo eso a generar una serie de preocupaciones y ansiedad en la persona que va agrandando ya todo este problema. Y en este caso, lo de la pérdida de identidad personal, como les decía, pues nos define quiénes somos, ¿verdad? Que en este caso la persona se ve identificada, soy empleado de él, o me veo como ingeniero, o me veo como médico, me veo como... Y cuando ya yo pierdo mi trabajo de cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, como que
no sé quién soy y empieza ese problema de identidad. Y entonces, por lo tanto, lo que yo tenía pensado, mis planes a futuro, se ven afectados y afecta lo que es el propósito personal. Y entonces, de ahí es que cuando ya se retoma nuevamente, se va saliendo de este duelo y se retoma nuevamente otro empleo, otra actitud, hay que replantearse el propósito personal, ¿verdad? Viene todo ese trabajo también. Es importante también que entendamos que todo esto, al igual que el resto de las etapas del duelo, ¿verdad? También te pueden dar esas enfermedades de salud mental que normalmente conocemos, pues si tenemos alguna de ellas o somos propensas a eso, pues todo esto te lo pueden aumentar. ¿Ok? Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, ¿ok? Las angustias, todo esto puede generarte mayor tipo de perdón, mayor intensidad de esas enfermedades e incluso, ¿por qué no? Desarrollar algunas enfermedades ya de la parte física que tienen que ver más con la parte del estrés y todo eso, ¿verdad? Cualquier enfermedad autoinmune, no sé, me invento, lupus, artritis, psoriasis, que es muy frecuente, tiroiditis, etcétera, ¿no? Si estamos propensos y el duelo se hace tan intenso, pues entonces hay que estar pendiente con esto, ¿ok? Y ya cuando se va mezclando todo eso, pues el aislamiento en el ámbito familiar y social se va acentuando cada vez más y las relaciones dentro de la familia empiezan a haber roces, ¿verdad? Con la pareja, con los hijos. Hay quienes tienen tendencia, por ejemplo, a cuando están deprimidos, pues dejan de comer, o otros comen en exceso y empieza todo ese tipo de enfermedades también a aparecer. Entonces hay que estar pendiente de todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer o en qué consiste parte del tratamiento o del tratamiento o de la forma de cómo superar esto, ¿no? Eh, Aceptar lo que es la pérdida y sobre todo permitirse sentir esas emociones. Siempre nosotros hacemos ese énfasis, que es importante que aprendas cuáles son tus emociones y sobre todo permitirte sentirlas, porque a veces sabemos que los tenemos, pero las negamos. Entonces, en este caso es necesario expresar lo que se siente, ¿no? Buscando apoyo emocional en un profesional y que con él puedas expresar todo lo que sientes y de esa forma, tienes un mejor apoyo para ir sanando, ¿ok? Hay que recuperar la rutina y redefinir tu identidad, lo que hablábamos, recuperar la rutina, por ejemplo, lo que decía de hacer los ejercicios, pues mantén tu rutina que tenías fuera del trabajo, por ejemplo, los horarios de comida también pudieras mantenerlo, ¿ok? Hasta que puedas introducir o entrar en un nuevo trabajo o en una nueva dinámica de conseguir tu apoyo financiero, si ese es el caso, ¿verdad? Y redefinir tu identidad y trabajar con tu apoyo profesional, ¿verdad? Ese apoyo emocional y ver, de verdad redefinir quién eres, ¿verdad? Y que no sea a base de lo que hago, sino de quién soy. También buscar apoyo en la lectura o en la formación, en la parte del manejo de todas estas emociones. Siempre el apoyo espiritual es muy importante. Ahí te puedes apoyar también con un profesional de lo que es el acompañamiento espiritual o director espiritual, ¿ok? Porque eso te va a ayudar a mantener esa esperanza, ¿ok? Puesta con los pies en la tierra, realista y conjunto con tu apoyo del profesional de la salud mental que busques. Entonces hace como una mancuerna bien gruesa y dura, ¿verdad? Y fuerte para que tú puedas seguir adelante y reinventarte nuevamente. Además de eso, también acuérdense que dentro de nuestra red de apoyo, están los amigos, las familias, los grupos de apoyo como tal. Entonces, fíjense que lo repetimos varias veces porque la red de apoyo es una de las cosas más importantes que te hace estar a flote, ¿verdad? En este caso, ¿no? Hablar con amigos y expresarles lo que sientes, igual con familia o con grupos, no aislarte.
a tratar de que ese aislamiento, que aunque esté, pues tratar de evitar en lo máximo. Siempre va a haber un rango normal de que tú pases por esas etapas y salgas, pero si tienes mucho tiempo en el aislamiento o esa persona que tú conoces tiene mucho tiempo en el aislamiento, está solo, no sale, no contesta mensajes, etcétera, después de ser activo y todo eso, entonces hay que estar pendiente, ¿no? También lo que dijimos, una rutina saludable de ejercicio, incluso la meditación, ¿verdad? Hacer lo que es oración, meditación. Si eres practicante de yoga, pues hacer tu yoga, tu mindfulness, a lo que tú te dediques. Y si no, pues establecer cuál de esas prácticas va de acorde a tu personalidad y que empieces a hacerla, ¿verdad? Todo eso te va a ayudar a tener, aparte de eso, una actitud positiva ante lo que se está pasando y poder salir adelante en ese momento. Establecer nuevas metas, definir objetivos profesionales y personales. Eso es importante, porque cuando ya tú sabes a dónde te diriges, cuando ya tú tienes un horizonte donde llegar, cuando tú redefines toda esa parte, entonces tu mente se canaliza y se pone en eso. Entonces es importante definir nuevos objetivos, ya sea con tu pareja o solo, cómo voy a hacer, dónde voy a buscar trabajo, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis expectativas, etcétera, ¿no? Y personales para mantener esa red de apoyo también, ¿no? Y redefinirte como propósito personal y de quién eres. En conclusión, podemos decir que el desempleo es humano y es superable, ¿ok? Es un proceso que permite el crecimiento personal y te da nuevas oportunidades. Permite que tú en ese proceso te desarrolles, te empieces a crear nuevas expectativas, te empiezas a conocer, empieces a ser una mejor versión de ti, ¿verdad? Y empieces a tener nuevas oportunidades porque te abre a un nuevo campo. Y lo importante es el apoyarse. Fíjense que, como dice ahí, en sus recursos internos, que es lo que eres, lo que tienes, y todos los recursos externos, como tus grupos de apoyo, tu red de apoyo. ¿Ok? Sí, es importante saber que si estás mucho tiempo, como siempre lo hemos dicho, en esa etapa de depresión, de tristeza, de aislamiento, busca ayuda. Busca ayuda porque más de 6 meses, pues ya sabemos que es patológico y ahí se necesitan otras cositas más. Ahora vamos a continuar con la parte de inmigración, que lo va a dar ahorita nuestra compañera José. Buenas noches con todos. Gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en esta nueva compartida, en esta serie de charlas acerca del duelo. Mi compañera en este momento pues estaba poniendo magistralmente, presentando magistralmente la forma y lo que significa el desempleo como duelo, ¿verdad? Y en este momento traigo yo para compartirles a ustedes cómo la migración también representa un duelo. Nosotros los seres humanos muchas veces pasamos por encima o no nos percatamos de que muchas experiencias que nosotros vivimos representan un reto para nosotros, un reto significativo, ¿no? Y en esa vorágine en la que se ha convertido nuestra vida, muchas veces no nos detenemos a pensar lo que cada experiencia representa para nosotros. Entonces, esta serie que tuvimos, de charlas que tuvimos con respecto al duelo, esa era la intención, presentar todas las opciones o posibilidades que la vida nos presenta como retos y que representan duelos.
representan situaciones complejas que tenemos que abordar, que tenemos que transitar y que también debemos trascender. Hoy les quiero compartir, obviamente, pues, y brevemente, lo que representa eh, para nosotros la migración, el duelo de la migración. Hoy por hoy, para nadie es un secreto la gran movilización que a nivel mundial, que en todo el planeta se está operando. Es como un reacomodo en la tierra, en la faz de la tierra, del ser humano, del hombre. Y ese reacomodo muchas veces viene por situaciones económicas, por condiciones geográficas de las naciones, em, por necesidades personales, ¿ok? Yo me muevo por necesidad personal que tengo y me voy ubicando en una situación geográfica, en un lugar, un espacio geográfico diferente al lugar que me vio nacer. La migración es un fenómeno que involucra múltiples factores. No es tan simple como que yo tome mis maletas, me monte en un avión o en un autobús, ¿ok? En cualquier medio de transporte, un barco, y me mueva. Tiene muchas implicaciones. Involucra múltiples factores, muchos sistemas que están interconectados, ¿verdad? Y es un proceso complejo, multifacético, que requiere tiempo, que requiere apoyo y que requiere comprensión. Y esa es justamente una de las cosas que muchas veces, o en la mayoría de los casos, el migrante no recibe. ¿Por qué? Cuando sale de su patria porque se va. Entonces supuestamente va a vivir mejor, va a buscar mejores condiciones de vida. Entonces, obviamente, es una razón para celebrar porque voy a buscar mejores condiciones de vida, pero también es una situación que requiere apoyo, que requiere comprensión, que requiere seguimiento. Y cuando ese ser humano llega al nuevo lugar, ese ser humano muchas veces no recibe la bienvenida, no recibe el apoyo y no recibe la comprensión de los lugareños, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque eventualmente y desde la idiosincrasia que cada país maneje, el migrante representa muchas cosas. Por eso es que la migración, como lo dice muy bien esta definición, involucra múltiples factores y sistemas interconectados. No soy yo solamente con mi maleta y mi familia. Es la familia que estoy dejando, el país que estoy dejando, el país a donde voy a llegar, con qué me voy a conectar, con qué me voy a encontrar. Entonces, no es tan simple ni tan sencillo como que uno ve a una persona frente a mí que habla diferente, que tiene un acento distinto y dice, ah, este es un extranjero. Detrás de cada persona hay siempre una historia. Detrás de cada migrante hay toda una historia. Entonces son las cosas que muchas veces nosotros pasamos desapercibido, ¿no? El duelo migratorio se refiere al proceso de adaptación y ajuste que experimentan las personas que se mudan a un nuevo país, a una nueva cultura, y que implica una serie de pérdidas y cambios significativos en su vida. Cuando yo me muevo de lugar, estoy dejando atrás cosas que de repente ni siquiera quería dejar. En este momento en que el planeta está experimentando tantos cambios, tantos movimientos, por guerras, por eventos geográficos, em, por eventos naturales, en este caso, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera. Todo eso implica y genera movimiento de población, movimiento de seres humanos. ¿Ok? Y el duelo migratorio puede incluir o incluye varios subduelos. Yo lo, es una palabra que no sé si existe en el diccionario, pero que para esto
me, me sirve en este momento, ¿no? Entonces, por un lado, yo voy con un arraigo cultural. Yo pertenezco a una cultura, a una nacionalidad y traigo ese arraigo. Cuando yo llego al nuevo lugar, comienzo a observar costumbres diferentes, muchas veces modos de hablar distintos, y no estoy utilizando la palabra lenguaje, estoy utilizando modos, palabras diferentes, aun cuando usemos el mismo lenguaje. Aquí en Latinoamérica, nosotros hablamos en distintos países con palabras distintas, muchas cosas. Entonces, es un proceso de adaptación a esa forma de hablar. No se diga cuando me mudo a un país donde tengo que usar un lenguaje distinto. Entonces, aparte de dejar lo que yo tenía, ¿ok? Mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi forma de vida, yo tengo que ir dejando un lenguaje atrás para utilizar otro. Entonces, los autores lo llaman como pérdida de la identidad cultural y social. Me parece muy drástica la palabra pérdida, pero sí ocurre en un grado significativo. ¿Por qué? Porque yo necesito adaptarme al lugar donde voy a llegar y tengo que dejar atrás a lo que yo estaba acostumbrado. La migración requiere amplitud de mente, requiere humildad. Hay un dicho muy sabio que yo aprendí aquí en Ecuador y que dice, donde fueres, haz como vieres. Eso significa que es como cuando uno llega a una casa ajena, a ti te invitan a una casa y obviamente uno no va a llegar a esa casa a comportarse como uno hace en la casa propia, ¿verdad? Uno observa, ¿verdad? Y uno se adapta de cierta manera a la costumbre de la persona que me está invitando, aunque sea momentáneamente. No se diga cuando yo hago un movimiento, un traslado, un cambio de vida que significa una nueva residencia. Entonces yo tengo que ser un observador nato para ver cómo se mueve, cómo se comporta el entorno en el cual yo quiero insertarme. Entonces, de esa manera sí hay una cuota de pérdida de lo que yo soy para poder adaptarme a donde yo voy a ir. El duelo esto es un duelo. Entonces, esto es un duelo, la pérdida de la identidad cultural y social. La separación de la familia y los amigos, otro duelo. Dejo a mi madre, dejo a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, para ir en búsqueda e ir a construir un nuevo entorno que, como dijimos al principio, requiere tiempo, requiere paciencia y también requiere comprensión. No solamente comprensión del entorno, sino de la persona que está realizando el traslado. Yo tengo que ser compasivo conmigo, tengo que ser comprensivo conmigo, tengo que tener paciencia conmigo en ese proceso de adaptación. Entender mis emociones y entender también que estoy dejando cosas que duelen, que me tocan el alma para adaptarme a un nuevo entorno que, aparte de desconocido, muchas veces pudiera o puede ser hostil, como efectivamente ocurre en muchos países, ¿no? Significa un cambio de entorno y de estilo de vida, otro duelo. Entonces, la migración, como ustedes pueden darse cuenta, no es un duelo sencillo, es un duelo complejo, pero muchas veces se subestima. Como le digo, los que nos ven partir, porque decimos que vamos buscando una nueva forma de vida, mejores condiciones de vida, pues, ok, se alegran, ok, nos despiden con cariño y todo aquello, pero no se imaginan lo que representa ese cambio cuando me monto en el medio de transporte que yo vaya a utilizar. Y cuando llego, entonces los que me reciben no tienen idea de cuál es la historia que yo estoy dejando atrás.
Ese es un gran duelo, un profundo duelo que muchas veces nosotros los migrantes no, ni siquiera nosotros nos percatamos. La pérdida de la sensación de pertenencia y seguridad, una necesidad básica, visceral del ser humano. Sentirse que pertenece a un entorno, que ese entorno lo abraza, que ese entorno lo apoya, que ese entorno lo cobija cuando necesita. ¿Ok? Y esa sensación de seguridad que tú sientes en tu espacio a salvo, en el lugar donde has nacido, donde has crecido, donde te has desarrollado, donde has construido memorias y que tienes que dejarlas atrás para construir nuevas memorias, que es un proceso muy lindo, efectivamente, pero que no es automático el cambio. Entonces, esa pérdida de la sensación de pertenencia y seguridad es otro gran duelo. Muchas veces nos sentimos que no sabemos cómo voy a actuar en el nuevo entorno, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Entonces, es una sensación que me pone de frente con mi vulnerabilidad, con esa sensación de, ¿será que podré? ¿Será que voy a ser bien recibido? ¿Será que voy a ser aceptado? ¿Será que voy a poder incorporarme a algún grupo? ¿Alguna red de apoyo, como decía Maribel ahorita en su exposición? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos empatía cuando observamos a un extranjero, porque detrás de ese rostro hay una historia. Detrás de ese rostro hay temores. Detrás de ese rostro hay inseguridades. Pero también detrás de ese rostro hay necesidades de cobijo, de contención, de apoyo. Yo como migrante, por eso pues quise tomar esta parte del tema en esta serie relativa al duelo, porque he pasado y he vivido en varios países. Y vivir y adaptarse a un nuevo ambiente requiere tiempo, requiere apertura de mente, requiere flexibilidad, pero por encima de todo requiere mucho respeto por el suelo que me recibe, por el lugar o el país o la ciudad que me recibe. Otra, otra implicación del duelo migratorio es dificultades para adaptarse a la nueva cultura y lenguaje. Justamente lo estaba diciendo en este momento. Si yo quiero tener éxito como migrante, tengo que tener dos cualidades básicas, por supuesto muchas otras, pero las dos cualidades básicas son humildad y respeto. Humildad para agradecer al suelo que me recibe simbólicamente y muchas veces prácticamente cuando tengo buenas conexiones con las personas o construyo buenas conexiones con las personas a donde llego. Pero tengo que agradecer a ese suelo que me recibe, que me va a permitir ingresar a una nueva vida. Tengo que agradecer el aprendizaje que voy a tener, todo lo que eso va a representar para mí en mi acervo cultural, en mi acervo emocional y también en mi acervo espiritual. Cuando hablo de acervo, me refiero a todo aquello que yo aprendo, que forma parte de mí, que me va nutriendo, que me va haciendo un nuevo ser humano, un ser humano que evoluciona, que crece, que se transforma. A eso se le llama acervo. Entonces, esa, todo ese cúmulo de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevas memorias que voy construyendo, yo tengo que agradecerlas. Obviamente habrán cosas gratas, también habrán cosas ingratas que también representan un aprendizaje. Y para ese tipo de cosas no tan gratas, tengo que hacer uso de mi capacidad de resiliencia. Es decir, ¿qué debo aprender de eso? ¿Qué debo transformar en mí para lograr una real inserción en el nuevo medio, en el nuevo ambiente donde yo llego? Esa es otra cualidad, es la capacidad de resiliencia, aprender para nutrirme, transformarme y evolucionar. Entonces, todos estos
aparte de lo que significa solamente el hecho de hacer mis maletas, de meter mi vida construida en mi patria y meterla en 4 maletas, en el mejor de los casos, porque ahora a veces ni siquiera nos permiten llevar todo, sino que tenemos que llevar 2 maletas por viaje, por ejemplo, a menos que quieras pagar obviamente exceso de equipaje. Pero meter una vida en 4 maletas no es cosa sencilla. Tiene una serie de implicaciones emocionales, tiene una serie de implicaciones espirituales para la persona. Y eso es importante que nosotros también, los migrantes, nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, de a dónde nos estamos, en qué nos estamos introduciendo, en qué reto tan profundo, pero también tan, eh, mm, que nos enseña tanto, nos estamos colocando. Entonces, el duelo migratorio tiene una serie de implicaciones que yo las llamé subduelos. ¿Por qué? Porque cada paso que vamos dando representa una pérdida, representa una despedida. Y muchas veces no hacemos el duelo porque queremos, nos concentramos en el trabajo, en la sobrevivencia, en la dinámica o en la logística cotidiana. Y obviamente dejamos atrás todo eso que nuestra alma está sintiendo, que nuestro corazón está sintiendo, que nuestra mente está sintiendo. Sentimientos generados por el duelo migratorio. Estos cambios pueden generar sentimientos de nostalgia, obviamente. Estoy dejando atrás cosas, estoy dejando atrás seres humanos que amo, personas significativas en mi vida que dejaron una huella importante y que obviamente los voy a añorar. Entonces, no solamente añoramos cuando alguien parte de este mundo, sino que también añoramos a personas que están vivas, pero que sabemos que en mucho tiempo tal vez no las vamos a ver. Y en muchos casos pasa que no las volvemos a ver, porque durante el proceso y el tránsito de la migración, esas personas también parten. Entonces, la nostalgia y la melancolía hacen colonia en nosotros, nos colonizan, colonizan nuestro corazón, nuestra mente. Y independientemente de que continuemos con nuestra vida en el lugar donde estamos, vamos transitando con esa nostalgia, con esa melancolía y que la vamos dejando así como de ladito, como para no tocarla mucho, como para no mirarla mucho, pero no quiere decir que no esté allí. Ansiedad y estrés por la incertidumbre al futuro. Obviamente, estoy llegando a un nuevo lugar. En muchos casos, si no voy con planificación, si no voy preparado, sino que me voy a la aventura, es aún peor. Entonces, esa ansiedad y ese estrés también nos colonizan. ¿Por qué? Porque la incertidumbre nos toma. La incertidumbre es una condición de la vida que muchas veces nosotros no queremos reconocer. Y cuando yo migro sin un plan, obviamente esa incertidumbre se me planta como una gran montaña al frente y obviamente nutre la ansiedad, nutre el estrés. Si no tengo ese plan, si no voy con planificación, sino que voy como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, peor aún, sentimientos de pérdida y de duelo que los estaba yo desarrollando en este momento, ¿verdad? Por la separación de seres queridos. Inclusive uno extraña al señor que le vendía a uno el pan, al señor que le servía a uno en la estación de gasolina la gasolina, porque uno va estableciendo afectos y amistades con muchas personas, no solamente con los amigos de la escuela o con los amigos del trabajo. Uno va construyendo un entorno en la vida y cada persona tiene un significado en nuestra vida y todas esas personas las extrañamos. Todas esas personas sentimos que la estamos perdiendo y ese duelo está allí vivo. Si yo no me detengo a mirarme, no me detengo a reconocer lo que significa esa partida de esa tierra donde yo nací. Dificultades para establecer nuevas relaciones y conexiones. Aparte de las limitaciones objetivas que implica la migración, hay una parte que tiene que ver con nosotros como personas, con nuestras características propias, personales y únicas. ¿Ok? Si soy una persona tímida,
que además tiene una dificultad para poder comunicarse fácilmente con otras personas, para establecer buenas conexiones, entonces va a ser mucho más cuesta arriba, mucho más difícil, mucho más compleja la adaptación. Esa, esa característica personal única de cada quien, en algunos casos ayuda, impulsa, promueve, motiva, pero también mis características personales pueden ser un ancla, puede ser una limitación y en muchos casos hasta un enemigo en el proceso de adaptación. Entonces, la idea de esta pequeña presentación es que nosotros reconozcamos lo que somos migrantes, lo que significa el proceso de migración. Porque una cosa es ser viajero y otra cosa es ser migrante. El viajero va, disfruta, inclusive puede viajar durante 2 meses. Está viajando, conociendo, que también implica una serie de características como lo que yo acabo de decir, la humildad, ¿verdad? Y la flexibilidad para respetar donde yo voy. Pero ya sabemos que es un momento en nuestra vida, un interín, y que pronto voy a regresar a mi casa. Pero cuando yo migro sin fecha de regreso, de retorno, es otra situación. Entonces, mis características personales me pueden impulsar o me pueden paralizar. Fase del duelo migratorio. Como todos los duelos, el duelo migratorio también tiene fases. La primera fase es de shock, como todos los duelos, y negación también, como todos los duelos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me vine para acá? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Todo lo que veo representa una novedad y dependiendo de esa novedad que yo vea, si es grata o ingrata, pues el shock será mayor o menor, ¿verdad? La negación puede ser esto, lo hice bien, lo hice mal, o co- ¿cómo me irán a recibir aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy bien? ¿Voy a estar bien aquí? Entonces, es una primera etapa compleja, una primera etapa en que la incertidumbre y ese shock y eso y es toda esa novedad me coloca a veces en una situación de caos, en una situación de crisis que tenemos que transitar en conciencia, reconociendo que estamos pasando una situación, un interín en nuestra vida que es complejo. Entonces tenemos que tener autocompasión, autorreconocimiento de que estamos en un momento complejo y que tenemos que tener paciencia, tolerancia y comprensión con nuestras reacciones, pero también con las reacciones de los otros, ¿no? La fase de dolor y tristeza tiene que ver mucho con la nostalgia de lo que estoy dejando, de lo que ya sé que no voy a ver cotidianamente todos los días, con los cuales compartía chistes, compartía mensajes, compartía mis tristezas, compartía mis confusiones. Entonces, esa fase de dolor y tristeza puede durar según la característica de la persona, de la capacidad de la persona para adaptarse, de la capacidad de la persona para conectarse, para conversar, para hablar, para comunicarse y decir y pedir lo que quiere y espera. Entonces, son periodos, estas fases son periodos que van a durar mucho o poco, más o menos, dependiendo de la característica de la persona. No toda persona tiene las aptitudes para ser migrante. No, no todas, no todos pueden migrar. Y si migran, muchas veces hay retorno por todas las dificultades que el proceso implica. La fase de ajuste de adaptación. Esta es una fase muy interesante y que habla obviamente de la capacidad de la persona para respetar donde llega, para observar, para ser flexible, para ser resiliente. Implica una serie de cualidades
y obviamente una capacidad de la persona de desapegarse de lo que está dejando. El desapego no es olvido, el desapego es dejo lo que estoy dejando, valga la redundancia, me despido, le digo adiós porque sé que voy a construir una nueva etapa en mi vida. Eso no implica olvido, eso no implica desestimación, como lo dije hace rato, implica simplemente que tengo que focalizarme en mi presente con lo nuevo que me está esperando, con lo nuevo que yo deseo construir. Tengo que poner mi foco en eso que deseo ver materializado en mi vida. Y para eso yo tengo que tener una gran capacidad de desapegarme, que es una cualidad bastante difícil en nosotros los seres humanos, porque nosotros somos seres de manada, porque nosotros somos seres de hábitos. Y obviamente ese desapegarse es una fase compleja, pero que si yo me abro a lo nuevo, a todas las posibilidades que la vida me da o me tiene preparadas, entonces yo puedo adaptarme más fácilmente, ajustarme más fácilmente de la mano de las otras cualidades que he venido mencionando, ¿no? La flexibilidad, el respeto, la humildad. Y al final, por supuesto, quienes son exitosos en su proceso de migración, pues tiene que ver con esta fase de aceptación e integración, cuando he podido reconocer que ese nuevo lugar tiene muchas cosas para entregarme, muchas cosas de las cuales aprender, muchas personas maravillosas con las cuales yo puedo conectar para hacer esa red de apoyo tan importante de las cuales habló Marivic en su exposición, y que es necesario y fundamental construir en el nuevo lugar donde nosotros vamos a estar. Recomendaciones para superar el duelo migratorio. Cuando yo hablo de desapego, como lo acabo de decir, no hablo de desestimar y dejar atrás y no volver no miro más para atrás más nunca, no. Cuando yo me voy de un país o me voy de mi patria, yo dejo afectos allí. Entonces, algo que me pueda ayudar a superar ese duelo, a facilitarme el proceso de integración, de adaptación a ese nuevo lugar, es que yo mantenga el contacto con mis afectos, ¿verdad? Entonces, mantener la conexión con la cultura de donde yo vengo y con la familia de origen. ¿Por qué? Porque la familia siempre va a ser la familia. Porque la familia, en el mejor de los casos, porque hay familias y familias, ¿no? Pero en el mejor de los casos, la familia de origen es un punto de apoyo, es un punto de soporte, de contención. Entonces yo no me puedo desaparecer, desconectar o no debería, dependiendo de los intereses y lo que yo pretendo en ese proceso de migración, ¿verdad? Entonces, la familia y los afectos que yo he dejado, mantener ese contacto, mantener el contacto con nuestro acervo cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me mantiene con los pies sobre la tierra, de donde yo vengo. Eso forma parte de mí, eso va a formar parte de mí toda la vida. No puedo desestimarlo ni negarlo. Lo otro es establecer una red de apoyo en el país de destino, es decir, personas confiables con las cuales tú puedas contar a la hora de una emergencia, a la hora de compartir un logro, a la hora de compartir una tristeza, porque la red de apoyo no es solamente para utilizarla en un momento de emergencia, la red de apoyo es para construir también una nueva vida, ¿ok? Obviamente en esta red de apoyo nosotros tenemos que precisar cuestiones que son muy importantes logísticamente, como un buen médico, un buen mecánico para el auto, un buen abogado, personas que nos vayan a dar soporte a la hora de una emergencia. Pero en esa red de apoyo también podemos tener a nuestros vecinos, a los nuevos compañeros de trabajo que yo voy a conocer en mi nuevo trabajo, o a todas las personas que voy a ir conociendo y con las cuales voy a ir construyendo conexiones. Va a ser mi red de apoyo. Eso van a ser también, esos nuevos amigos van a ser mi nueva familia, mis nuevos afectos. Entonces,
La red de apoyo es una parte que tiene que ver con la logística, con la práctica de la vida, pero también tiene que ver dónde yo voy a descansar emocionalmente, con quién voy a compartir lo que yo estoy viviendo. Escucha, personas para distraerse o para llorar. Eso también ellos también forman parte de la red de apoyo. Practicar la autocompasión y la aceptación. Lo dije hace un ratito. Tenemos que reconocer que estamos en una fase de transición donde el cambio hace parte de nuestro día, las 24 horas, donde la incertidumbre, si no tengo un plan, me golpea. Entonces yo tengo que, si quiero migrar de la mejor manera, lo ideal, las condiciones ideales, es tener un plan. Y en ese plan, involucrar o incorporar recursos económicos para esa transición. Pero si hay un terremoto, pero si hay un tsunami o una guerra, a veces eso no es posible. Ese plan no es posible. Nadie se planifica para eso. Entonces yo tengo que ser autocompasivo conmigo y reconocer lo que estoy viviendo y tenerme paciencia y aceptar el proceso por el que estoy pasando. Reconocerlo y aceptarlo. E ir paso a paso con pie firme, construyendo esta red de apoyo que es tan necesaria para mi condición de ser humano, de ser gregario. Tengo que tener paciencia y también tengo que tener tolerancia. Buscar ayuda profesional si es necesario. Muchas veces, dependiendo de mi personalidad o de la personalidad de las personas que migran, para unos les es más fácil, como lo dije hace rato, y para otros les es más complejo. Entonces, muchas veces buscar una ayuda profesional es conveniente. O buscar una ayuda espiritual también. Si yo tengo una comunidad eclesiástica donde yo puedo apoyarme, pues el sacerdote va a ser parte, además de parte de la red de apoyo, un consejero que me puede ayudar a mirar las cosas de manera distinta. Pero siempre apoyarse en personas que yo sepa que tienen más experiencia que yo, más conocimientos que yo y una vida sólida que me puedan orientar adecuadamente. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo voy y me descargo con una persona que tiene una vida desordenada, una vida complicada, ¿qué me puede apoyar? ¿Qué me puede aportar esa persona en darme luces en la situación que yo estoy viviendo? Entonces, buscar la ayuda profesional o espiritual siempre en personas que yo sepa que me van a aportar algo, a dar algo que yo no tengo, que yo no conozco, una información que no la tengo a mano en ese momento y que me va a ayudar. Obviamente, profundo respeto por las diferencias. Eso me va a ayudar mucho en mi proceso de adaptación. Yo no puedo pretender llegar a un nuevo país y sentir que todo va a ser igual a como yo, al lugar de origen donde yo vengo. Y entonces como no es igual que yo, entonces yo lo critico y denigro eso y reniego de eso. Es una actitud muy negativa que en vez de sumarme en mi proceso de crecimiento y de adaptación y de consumación exitosamente de esa migración, me va a limitar. Porque aparte eso me va a frustrar y me va a amargar. Yo no puedo llegar a un lugar distinto esperando que sea igual al mío. Absurdo, ¿no? Un espíritu flexible, ¿verdad? Apertura, adaptación y obviamente la capacidad de resiliencia. Entonces, con esto termino esta breve entrega, este breve compartir acerca de lo que es el duelo como el duelo de la migración. Y al mismo tiempo comenzamos nosotros a cerrar la serie de charlas en relación al duelo, que fue toda una serie de charlas muy valiosas que eran necesario tener en cuenta. Los invitamos muy cordialmente, con el mismo cariño de siempre, para dentro de 15 días, donde vamos a iniciar una nueva serie de charlas, también interesantes, propuestas por ustedes,
planteadas por sus necesidades y que obviamente son para nosotros nuestra motivación en este compartir tan hermoso que tenemos con ustedes cada 15 días.